Este día vamos a tocar un tema recuerde que es estudio lo que nosotros desarrollamos y que venimos a aprender de la Biblia. Y este tema es por la semana en la cual estamos. Y es importante que usted lo conozca y que se aclaren algunas situaciones que hay alrededor del mismo. El título es La Pascua y la Cena del Señor. Y vamos a iniciar leyendo Éxodo, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 3 al 14. Versículo del 3 al 14 del capítulo 12. Espero que al final del servicio tengamos un mayor entendimiento de lo que es la Pascua y lo que es la Cena del Señor, porque se dan de manera casi simultánea dentro de la misma semana en la cual nuestro Señor sufre su arresto, su pasión, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Entonces estamos hablando de un evento que se da previo a la crucifixión. Pero es importante que a la luz de la Biblia nosotros entendamos qué representa o qué representaba la Pascua y qué representa la Cena del Señor. Porque para muchos es lo mismo. Pero al final del estudio espero yo que entendamos que no es lo mismo, ¿verdad? Pero ya verán por qué. Pero vamos a la escritura. Dije Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Y dije que leemos del 3 al 14. Dice la escritura: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, esto lo dice Jehová, le dice a Moisés, en el día de este mes, o sea, a los 10 días del mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, tomando en cuenta que hay algunos que son más comelones que otros, ¿no? Y otros que comen menos. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14, es decir, lo tomaba el 10 y el día 14 de ese mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? La hora sexta y la hora novena. O sea, las 12, la novena, que es las 3 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, o sea, en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer, es decir, en la puerta, los 2 postes y la parte de arriba es el dintel. Allí tenían que marcar con la sangre. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, o sea, no lo iban a hervir en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido en vuestros lomos, vuestro calzado, en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre, la que está en el dintel y las dos postes, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne por Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por lo que tú nos enseñas en ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiando este estudio para poder tener un entendimiento mejor de lo que está sucediendo actualmente en esta semana. Gracias, Señor, en tu nombre damos gracias. Amén. Habían pasado 400 años desde que Jacob, o sea, Israel, se instaló en Egipto, en la zona del Gosén. Pero luego de la muerte de José, llegó un faraón que los esclavizó. No se determina cuántos años. Lo cierto es que el pueblo clamó a Jehová por liberación, y Dios llamó a Moisés para que liberara a su pueblo. Se dice que el pueblo de Dios estuvo 430 años en Egipto, pero no fueron los 430 años de esclavitud. Recuerden que los primeros años era José el segundo al mando, y mientras José estuvo, ellos se desarrollaron en la tierra del Gosén sin tener ningún inconveniente. Ahora, el Señor llama a Moisés desde la zarza ardiente y lo llama y lo envía. Moisés va al faraón, pero el faraón endurece su corazón de tal forma que Dios, para forzarlo, envía plagas a Egipto. Pero aún con las 9 plagas que envió, las cuales destruyeron casi totalmente el país, aún con eso Faraón no quiso dejar salir al pueblo. Y fue necesario que se enviara la 10ª plaga. Y esta última plaga es lo que hace posible que el pueblo de Dios sea liberado. Esta plaga era la muerte de los primogénitos y consistía en lo que hemos leído. También se le conoce como la noche que nadie durmió. ¿Por qué? Porque para los egipcios era un terror completo cuando entraba el ángel de la muerte y moría uno de los primogénitos. Y para los hebreos también era una noche en la cual ellos estaban expectantes, porque era al día siguiente que serían liberados. Así que ellos estaban esperando el amanecer, ya estaban vestidos. De acuerdo a la Escritura, ellos tenían que estar vestidos, tomar esa cena y tomarla vestidos como que si les tocaba que salir de inmediato, porque claro, al amanecer, cuando se vio la mortandad que había en todo Egipto, el faraón inmediatamente mandó a llamar a Moisés y le dijo que salieran de la tierra. Eso es lo que pasó. Entonces, los hebreos estaban expectantes porque iban a ser salvos e iban a ser liberados e iban a ser redimidos. O sea, redimidos ¿en qué? En el sentido de que la vida del pueblo de Israel iniciaba una nueva etapa y se conformaba como una nación independiente. Claro, sin territorio todavía, porque tendrían que pasar esos 40 años en el desierto. Ahora, todo lo que estudiamos en el Antiguo Testamento es un símil de lo que dentro de muchos años después iba a suceder.
que era la llegada de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Ahora, tenían un líder como libertador, el cual en ese momento era Moisés, pero era un símil del líder que vendría a perpetuarse por la eternidad. Sacrificarían un cordero para una o varias familias, dependiendo si la familia era muy pequeña. Las familias que eran pequeñas se tenían que unir para que el cordero lo comieran entre todas. Y si la familia era suficientemente numerosa, pues solamente era un cordero. Lo comerían asado, dice, y sin quebrar ni tan solo uno de sus huesos. Tendrían hierbas amargas, pan sin levadura, y estarían listos con sus vestimentas para salir. Y esto es como lo que se conoce como la Pascua, el Pesaj en hebreo, el dejar pasar o el pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua. ¿Qué celebrarían por estatuto perfecto? El primer mes de cada año en el día 14. ¿Qué hacía que fuesen salvos en esa noche? Esa noche, la sangre del cordero tenía que ser rociada, la del cordero sin mancha, en los dos postes y en el dintel de las puertas. Quien no tuviera esa señal permitiría que el ángel de la muerte entrara a ese lugar y se llevara al primogénito. A mí se me ocurre, y esto no está en la Biblia, que deben haber existido algunos escépticos, algunos incrédulos y algunos rebeldes, que no creyeron en lo que Moisés les estaba ordenando, porque Jehová se lo había dicho. Y tengo la impresión, no lo vamos a averiguar hoy, sino que cuando lleguemos allá, de que hubo varios que no creyeron. Creyeron algunos que eso era una locura de Moisés y que no era posible que el faraón, que era un hombre que parecía resuelto a no dejar ir al pueblo, le sucediera lo que esta plaga iba a llevar. Estoy casi seguro que también algunos hebreos, algunas familias tuvieron que pagar con ese primogénito. ¿Por qué asumo esta situación? Porque aún en la actualidad, con tanta predicación, con tanta enseñanza, con tanto evangelismo, con tanto problema radial, con tanto programa televisivo, con el internet, con el Facebook, con el YouTube y con todo lo que usted se le puede imaginar, se lleva el evangelio a una gran cantidad de personas. Le pregunto, a todas esas personas que les llega el evangelio, ya sea de forma directa o a través de los medios de comunicación, ¿son aceptos al evangelio? ¿Están dispuestos a aceptar lo que la palabra de Dios dice? No lo están. No lo están. En el mundo hay cantidad de millones de personas que están por perderse porque no quieren creer en la palabra del Señor. No quieren creer que Cristo Jesús murió. Aún algunos dicen que fue un profeta más. Y allí hay una serie de historias en las cuales las personas son incrédulos. No quieren creer. Nosotros les invitamos, les hablamos de la palabra del Señor, les decimos lo que Cristo hizo por ellos, les decimos que Cristo viene pronto, les decimos que Dios puede cambiar su vida, les decimos que se van a enfrentar a una muerte segura al final de los tiempos cuando Cristo venga y que no van a tener más que dos caminos, o salvación o condenación eterna. Pero dígame usted, ustedes son testigos, principalmente si alguno de ustedes
ha hablado la palabra de Dios con algunos de sus amigos, sus compañeros de trabajo y aún con sus familiares. ¿Están dispuestos a cambiar, a recibir a Cristo en su corazón? No lo están. Y casi seguro que aquí deben haber habido familias que igual. Cada año el pueblo de Israel celebró la Pascua. Y esta Pascua pasó de ser una Pascua que se celebraba por familia, porque así se instituyó, y así se celebró mientras ellos peregrinaron, mientras ellos conquistaron la tierra prometida, siguieron celebrando la Pascua por familia. Pero cuando ya se instalaron y cuando ya se definió el lugar donde se tenía que adorar, que era en el templo que construyó Salomón en Jerusalén, se estableció que la fiesta solemne sería en Jerusalén y que tenían que ir al templo y llevar el cordero puro y sin mancha a celebrarlo en Jerusalén. Por eso las peregrinaciones se hacían una vez al año, por lo menos una vez al año tenían que ir a Jerusalén. Y eso es lo que estaba pasando en esta Semana Mayor, que muchos habían llegado para celebrar la Pascua del Señor. Por eso es que habían tantos que habían venido de diferentes partes de donde estaban ellos arraigados. Es decir, allí caminaban y la peregrinación terminaba allí celebrando la Pascua y sacrificando el cordero puro y sin mancha, cada una de las familias. Las familias no llegaban únicamente con el cordero, no llegaban con las manos vacías. También llevaban al templo las primicias de la cosecha, porque casualizaba que en la época en la que llegaban había también la recolección del trigo o la avena, y entonces ellos estaba establecido que presentaran sus primicias como parte de la celebración. Y esto lo llevaban a los sacerdotes. Así era como se hacía y agradecían al Señor en esta época. El sacrificio del cordero, el cual no se le cobraba ni uno de los huesos, era el recordatorio de que por su sangre habían sido liberados. Y además esto representaba que al ser liberados, a ellos no les ocurrió absolutamente nada. Ellos salieron completos de Jerusalén, sin un rasguño, sin un golpe, sin tener que pelear, sino simplemente porque el faraón, después de la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, les dijo que se fueran. El pueblo mismo de Egipto les rogó que se fueran. Y además les dio joyas, les dio plata, les dio todo lo que tenía, con tal de que se fueran. Váyanse de aquí, ustedes se van a acabar a todos. Eso fue lo que pasó y por eso el significado también de no quebrar ni uno de los huesos. O sea, iban a salir intactos. Las hierbas amargas, por supuesto, les recordarían por siempre la vida que tuvieron que pasar cuando fueron esclavizados en Egipto. Entonces, cada año ellos, al comer el cordero puro y sin mancha, asado al fuego, recordarían por siempre, con las hierbas amargas, todo ese periodo que habían pasado de sufrimiento esclavizados. Y los panes sin levadura significaba que ellos tenían que salir sin contaminarse de todas las cosas paganas que habían en Egipto y en todo lo que habían visto en los pueblos a su alrededor. Esta celebración se daba paso a que después de celebrar la Pascua, inmediatamente después, se iniciaba la semana de los panes sin levadura. Ahora, ustedes como estudiantes de la Biblia, ¿verdad?, pueden estudiar en la palabra de Dios, buscar las fiestas solemnes que están en el Antiguo Testamento, las 3 fiestas más grandes que hay.
Y la primera de la cual estamos hablando es la Pascua. Todo era un símil de lo que había de venir. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es un símil de lo que había de ocurrir. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Cristo Jesús cumpliendo todo eso en el año 33. O sea, viene Cristo, nace Cristo, crece, y en el año 33, después de sus 3 años de evangelio, cumple su misión el día de la Pascua, ese día, en el año 33. Ahora, ¿qué es la Pascua de Cristo? Vamos a Juan, busquen Juan, el capítulo 13, del 1 al 5. En eso hay que profundizar bastante. Probablemente no llegue a profundizar todo lo que se desearía por cuestión de tiempo. Pero leamos Juan que dice en el capítulo 13, del 1 al 5. Y dice la Escritura. Vaya poniéndole atención, porque esto es de ponerle mucho cuidado. Y muchas cosas va a quedar algo al descubierto que probablemente por mucho tiempo nosotros lo hemos visto de una manera diferente. Antes, dice de la Escritura, de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Le voy a repetir y póngale atención a lo que está diciendo Juan. Póngale atención. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como lo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. De este momento estamos hablando de lo que muchos conocen como la Cena del Señor, la cual se da, de acuerdo a la liturgia o los rituales, se da en el día jueves, ¿verdad? Eso conocemos nosotros, lo hemos visto, que se da el día jueves. Todo indica que la Cena del Señor fue un día antes de la Pascua, como un adelanto de los eventos que iban a suceder. Vaya poniendo la atención y quiero que le quede bien claro. Realmente la Pascua fue el día que Cristo fue crucificado. La Pascua se celebró el día que Cristo fue crucificado. Esa es la Pascua. Y la tradición establecía que el Cordero Pascual debía ser sacrificado entre las 2 tardes, es decir, entre las 2 y las 5 de la tarde. Cristo muere a las 3 de la tarde. ¿Quién muere a las 3 de la tarde? Cristo. ¿Quién era Cristo? Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era. El rito del Cordero y la profecía establecían que ningún hueso sería quebrado. Y los judíos insistieron en que Jesús se fuera a quebrarle los huesos. ¿Cuál era la prisa, pues? ¿Cuál era la prisa? Sucedía que los que estaban crucificados, recuerden ustedes, la cruz tiene los pies apoyados en la parte de la cruz, o sea, están crucificados y tenían una basecita aquí donde estaban apoyados los pies. Ustedes lo pueden ver en las imágenes que están en las iglesias de la religión que lo celebra así. Entonces ellos están sostenidos aquí con las piernas
acá deteniendo parte del cuerpo. ¿Cuál es la idea? Al quebrarle las piernas, el cuerpo cede. Al ceder, la parte que está ya crucificada queda totalmente presionada y terminan muriendo de dolor y ahogados, porque ya no pueden respirar. Esto lo hicieron con los dos ladrones. ¿Y cuál era la prisa? La prisa es que iban a celebrar la Pascua y que no podían quedar ellos crucificados. Había que bajarlos de la cruz, pero cuando llegaron donde nuestro Señor Jesús, el que iba a hacer eso se dio cuenta que Jesús ya había muerto. Él había entregado su vida antes de que eso sucediera a las 3 de la tarde. Y lo único que hizo fue con la lanza abrir el costado, y del costado salió sanguaza, decimos nosotros, agua y sangre, que es lo único que ya quedaba. La prisa era esa, que estaban en el momento de estar sacrificando el cordero para la Pascua. Pero el cordero que quita el pecado del mundo, el que le estaba dando fin a esa Pascua, estaba en esa cruz. Y efectivamente lo bajaron. Cristo tenía que ser bajado y tenía que ser sepultado, porque esa celebración estaba por comenzar. Al día siguiente era el día de reposo, pero también se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraría por 7 días. Cristo fue el Cordero sin mancha que vino con su sangre a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué la cena del Señor? Para establecer un nuevo pacto. Veamos Lucas 22, del 15 al 20. Váyase a Lucas. Lucas, capítulo 22, nos dice por qué. Del 15 al 20 dice la Escritura de la siguiente forma. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, antes que suceda, porque la Pascua era Él. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y le dio gracias y lo partió y les diciéndole: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre por vosotros. Entonces, ¿por qué la cena del Señor? Para establecer un nuevo pacto, es decir, el cordero ya había sido sacrificado y no volvería a ser más sacrificado. De hecho, los judíos no tienen dónde sacrificar, porque no tienen templo. Así es así. Entonces la última Pascua fue esa. ¿Para qué? Para que quienes creyeren en Cristo y en su sacrificio, o sea, todos nosotros, esta sería la última Pascua. Porque ese cordero ya había sido sacrificado. Ahora, hay que aclarar algo. Cristo muere una sola vez, hermanos. No muere varias veces. Hebreos 9, del 24 al 28, nos dice de la siguiente manera. Hebreos 9, del 24 al 28 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como está
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De esta manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitarse en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, la segunda venida de Cristo después del rapto. A veces hay algunos que persistimos en pecar. Persisten en pecar y aceptar, pecar, reconciliarse, pecar y lo mismo. Como que si Cristo hubiera muerto, no una, sino que tuvieron la necesidad, como en el Antiguo Testamento, de morir varias veces. En el Antiguo Testamento sí era válido. Cada año hacían el sacrificio y lo llevaban al sumo sacerdote. Y ese cordero lo sacrificaban por los pecados. Y entonces por esos pecados que lo sacrificaban, había una expiación, un perdón de pecados y iniciaban un nuevo año. Pero en el nuevo pacto y con la muerte del cordero puro y sin mancha, las cosas cambiaron. Hermanos, Cristo murió una sola vez por ti. Y no tiene que estar muriendo siempre. Y esto debemos de recordarnos nosotros siempre. Cristo murió una sola vez por mí. Me libertó del pecado. Me salvó, ¿verdad? Y hizo que mi vida fuera diferente. Pero yo no puedo creer que voy a estar en pecado siempre, viviendo una vida como a mí me da la gana, cuando ya Cristo me salvó una sola vez. Así es que tengamos cuidado, hermanos, porque a veces como que nos confundiéramos. Necesitáramos que Cristo muriera cada Semana Santa, ¿verdad? Porque eso es lo que celebra con los 40 días de la Cuaresma. Que hoy tengamos un tiempo de santidad, ¿no? Que pasemos un tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, no sé si todavía existen esas tradiciones, por el día de mañana no podíamos correr. Se nos prohibía que corriéramos, mucho menos escupir. Y pasábamos un día en esa situación, un día tratando de ser santos, un día el siguiente día con una cara de tristeza al ver la urna y la cruz. ¿Y qué pasa los 300 y pico días posteriores? Cristo no murió solo en la Semana Mayor, Cristo murió una vez y para siempre, para darnos la salvación y la vida eterna. No es de tener un tiempo nada más. Ustedes han visto que antes de la Cuaresma celebran los carnavales, muy famosos en Colombia, en Brasil y en otras partes del mundo, donde se ve todo tipo de generaciones, porque dicen que ahí hay que entregar todo, porque los siguientes 40 días van a ser de santidad, hasta que pasa la Semana Mayor. De hecho, aquí a muchos no les dura lo suficiente, y otros ni siquiera participan, porque si usted se va ahorita a la Costa del Sol, ya muchos ya se trasladaron, y lo que está sucediendo no les interesa. Entonces, debemos nosotros de tomar conciencia qué es lo que realmente sucede. ¿Cuál es la diferencia entre la Pascua
de los judíos y la cena de Dios, la cena del Señor. La Pascua fue parte del pacto antiguo, el pacto mesiánico. La cena del Señor es la conmemoración de un nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Hebreos, en el capítulo 8, en los versículos del 6 en adelante, nos dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador y de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estamos hablando del pacto, del nuevo pacto. Porque reprendiéndonos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí está hablando de la Pascua que se estableció en ese momento. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, ellos fallaron en el pacto. Y por eso sufrieron tanto el pueblo de Israel, por eso sufrió esclavitud nuevamente, invasiones de Babilonia, de Asiria, de Egipto. ¿De quién no sufrió? No como el pacto que hice con sus padres. Por lo cual, este es el pacto que hace con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, y las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos conoceréis, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, estamos hablando de un nuevo pacto, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, un perdón definitivo por la sangre del Cordero. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Queda claro que estamos hablando de que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se inicia un nuevo pacto. El elemento principal de la Pascua era el Cordero sin mancha. El elemento principal en el nuevo pacto para conmemorarlo es el pan y el vino, lo que nosotros tomamos. La Pascua conmemoraba la liberación de Egipto. El nuevo pacto es nuestra liberación del pecado. La Pascua se celebraba cada año. El nuevo pacto quedó establecido que se celebrara el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. Lo que pasa es que por cuestiones de logística, o que le llaman, lo celebramos nosotros una vez al mes. Pero si usted se va al otro lado, las Eucaristías lo hacen en ese día, ¿no? La Pascua era para la familia. La cena del Señor es para la iglesia del Señor. Tal como lo establece el apóstol Pablo, nos lo detalla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 del 23 al 26, cuando nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, la noche que fue entregado, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y esto es lo que vamos a hacer este próximo domingo. Exactamente conmemorar
lo que Él nos dejó, ese nuevo pacto. Con el agregado que celebramos que el domingo Él resucitó. Y que si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Podemos concluir que la comida pascual que Jesús tuvo con sus discípulos es lo que conocemos como la última cena. Y fue para dejar claro el nuevo pacto, conmemorando la cena del Señor, en la cual hace énfasis en el pan y en el vino, que es lo que conocemos como Santa Cena. Pablo nos hace un llamado a dejar la idolatría, muy de moda en esta temporada. En la primera carta a los Corintios nos hace ese llamado en el capítulo 10, en los versículos del 14 al 17, y nos dice: por tanto, amados míos, y yo les digo, miren, no se me escapen el viernes, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Insisto de nuevo, el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que habría de venir y de lo que iba a suceder. Resumen, el Cordero Pascual era preparado de antemano. Cristo fue preparado desde mucho antes por Dios para que nos diera la salvación y la vida eterna. El Cordero Pascual salvó a Israel. Cristo salvó a la humanidad. El Cordero Pascual era sacrificado entre las 2 tardes, entre las 2 y 5 de la tarde. Cristo murió a las 3 de la tarde. El Cordero Pascual no se le iba a quebrar ni un tan solo hueso. Cristo no fue quebrado ni uno de sus huesos. Finalmente, Pablo nos exhorta en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, y nos dice: limpiaos pues, hermanos, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es lo que nos dice la palabra, hermano. Debemos de presentarnos puros y, como dice la Escritura, ser santos porque yo soy santo. Tomen en cuenta lo que hemos visto en esta noche. Principalmente, que Cristo murió una tan sola vez. Murió por usted y murió por mí. Que Cristo murió para darnos libertad del pecado, para romper esas cadenas de pecado que muchos creen que son generacionales. Sí son generacionales mientras no recibimos a Cristo como nuestro personal y único Salvador. Cuando Cristo viene a nuestra vida, eso se rompe esas cadenas y somos libres del pecado. Pero eliminemos la levadura que representa el pecado de nuestras vidas y tengamos no un tiempo, sino una vida de santidad. No juguemos con eso. No tengamos un tiempo. No pongamos la cara espíritu flautica solo la semana. No parezcamos la dolorosa o el doloroso, sino por el contrario, que nuestro mejor regalo a nuestro Señor Jesucristo sea un comportamiento de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a lo que dice su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas, Señor.
Ayúdanos tú, Señor, a entender mejor y a poder honrarte, Señor, desde ahora y para siempre hasta que tú vengas. Y si en este día hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, puede hacerlo esta noche. Si levanta su mano, queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido al Señor como su Salvador personal? Es un buen tiempo, es un buen día. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Padre, gracias te damos por todo lo que acá estamos. Decimos, alguien, dame una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. Nos ponemos de pie, cantamos una alabanza para despedirnos.